Vamos a continuar con la guía de estudios de lenguajes y gramáticas y vamos a desarrollar particularmente algunos de los ítems del ejercicio 5. Vamos a elegir particularmente el 5b y el 5c, pues para resolver esos vemos las técnicas que van a necesitar para todo el resto de este punto y para los ejercicios que hagamos en el futuro de esta misma guía que tengan que ver sobre todo con cerraduras de clean y cerraduras positivas. Entonces comencemos con el punto 5b. Entonces en el punto 5b lo que tenemos que probar es que la cerradura de clean de un lenguaje a su vez, perdón, mejor dicho, la cerradura de clean de un lenguaje es igual a la cerradura de clean de ese mismo lenguaje. O sea, dicho de otra manera, si uno realiza la cerradura de clean luego de ya haber realizado la cerradura de clean, el lenguaje no cambia. El lenguaje, es decir, la cerradura de clean que tendría previamente, no cambia. Ahora esto, como es una igualdad en definitiva entre conjuntos, se va a cumplir si solo si se cumplen dos cosas. La primera es que la cerradura de clean de un lenguaje A es un subconjunto de la cerradura de clean, y a su vez la cerradura de clean de un lenguaje A es un subconjunto de la cerradura de clean del lenguaje. O sea, lo que planteamos en cualquier igualdad de conjuntos. En este caso, cuando uno trata con igualdades entre cerraduras de clean, en general uno va a tener que hacer dos demostraciones por separado, la parte 1 y la parte 2, pues como vimos en los videos anteriores, generalmente para uno obtener una cerradura de clean tiene que hacer en algún momento una adición, y como la adición es una implicación lógica, entonces en general no hay una manera de ir de aquí para aquí y luego volver utilizando solo definiciones de equivalencias. Así que vamos a hacer cada una de esas dos demostraciones por separado. Entonces hagamos primero el punto 1, que en realidad es el más difícil. Como vamos a ver a continuación, el ítem 2 es el más fácil. Entonces, para hacer esto planteamos lo siguiente. Tenemos que partir de un elemento que está aquí, en la cerradura de clean de la cerradura de clean de un lenguaje A, y llegar a que está en la cerradura de clean del lenguaje. Entonces decimos, para todo W es un elemento que pertenece a la cerradura de clean del lenguaje A. Pero si recordamos, por definición, la cerradura de clean de un lenguaje A es la unión desde i igual 0 hasta infinito de la cerradura de clean del lenguaje A la i, ¿sí? Y esto a su vez equivale a decir que está en la cerradura de clean a la 0 unión la cerradura de clean a la 1 unión la cerradura de clean a la 2, etc. Y como esto es una unión, con que un elemento esté en cualquiera de estos, luego por adición va a estar en toda la unión, ¿sí? O sea, si yo sé que W está en este conjunto, luego va a estar en este conjunto unión con cualquier cosa. Entonces, si W pertenece a la cerradura de clean de la cerradura de clean de A, esto equivale a decir por definición de la cerradura de clean que W pertenece a la unión desde i igual 0 hasta infinito de A asterisco, que sería la cerradura de clean de A la i. Y si esto ocurre, si W está en esta unión, como les decía aquí, quiere decir que existe un valor K que pertenece a los naturales sub 0, tal que W pertenece a la K. Particularmente en este caso lo que estaríamos diciendo es que A la K sería un conjunto cualquiera, en este caso A sería particularmente A asterisco a la K. Entonces, por ejemplo, si decimos que pertenece a asterisco a la 1, estaríamos diciendo que en ese caso el K sería 1, ¿sí? Entonces, como W pertenece a asterisco a la 1, pertenece a la unión de ese conjunto con cualquier otra cosa. Entonces, particularmente acá lo que podemos decir es entonces que esto equivale a decir que existe un K que pertenece a los naturales sub 0, tal que W pertenece a asterisco a la K. O sea, de todos los infinitos conjuntos que están en esta unión, estamos diciendo que W pertenece al menos uno de ellos. Entonces, ahora en definitiva, si probamos que
si probamos que todas las potencias de A asterisco son un subconjunto de A asterisco, entonces de esa manera estaríamos logrando probar que W es un subconjunto, W también está en asterisco, ¿sí? Entonces lo que queremos hacer aquí es que si probamos que para todo K mayor o igual a 0, A asterisco a la K es un subconjunto de A asterisco, ya simplemente en el siguiente paso podríamos decir que W pertenece a asterisco, que es lo que queremos llegar. Y entonces esta parte lo hacemos por inducción en un cálculo auxiliar. Entonces aquí lo que vamos a plantear es un cálculo auxiliar, y aquí lo que vamos a probar es que para todo K mayor o igual a 0, A asterisco a la K es un subconjunto de A asterisco, ¿sí? Entonces si probamos que todas las potencias de este estilo son un subconjunto de A asterisco, ya llegaríamos a lo que estamos buscando. Entonces, en definitiva, esta es una prueba por inducción, donde esta es nuestra proposición P de K que tenemos que probar, la que generalmente llamamos P de N. Entonces hay que probar, en este caso, P de 0 y para todo, como aquí estamos usando K para la proposición principal, aquí vamos a usar N para todo N mayor o igual a 0, que P de N implica P de N más 1, y si probamos esas dos cosas, esto implicaría que para todo K mayor o igual a 0 se verifica la propiedad buscada. Entonces, en el caso base, vamos a continuar con la definición, la demostración por inducción en rojo. Entonces, en el caso base, pruebo que A asterisco a la 0 es un subconjunto de A asterisco, ¿sí? O vamos a poner en general, es decir, en el caso base pruebo, vamos a escribir bien la palabra, es decir, en el caso base pruebo que P de 0 es verdadera. Bueno, entonces en este caso hacemos la demostración de este caso base. Si K es igual a 0, entonces lo que tenemos es que W pertenece a asterisco a la 0, pero esto es equivalente a decir que W pertenece a la C, perdón, W pertenece a el conjunto formado solamente por lambda, porque recuerden que la potencia 0 de cualquier conjunto era el conjunto solamente formado por la palabra vacía, y entonces esto equivale a decir que W es la palabra vacía, es la única opción que queda para que W pertenezca en este conjunto. Y si W es la palabra vacía, esto implica que entonces W pertenece a la potencia 0 de cualquier conjunto, entonces particularmente W pertenece a la 0, y esto implica por adición que W pertenece a la unión desde J igual 0 hasta infinito de A a la J, y esto equivale a decir por la definición de la cerradura de Klein que W pertenece a asterisco, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el razonamiento? Si W está en A asterisco a la 0, la potencia 0 de cualquier lenguaje, particularmente A asterisco es un lenguaje, es el conjunto formado solamente por la palabra vacío. Entonces W, si pertenece a ese conjunto, tiene que ser forzosamente la palabra vacío. Entonces lo que podemos decir es que como W es la palabra vacío, es la potencia 0 de cualquier lenguaje, particularmente A porque me conviene. Y entonces, si W pertenece a la 0, entonces particularmente W va a pertenecer a la 0, unión a la 1, unión a la 2, etc. Es decir, a la 0,
unión con todas las potencias de A. Entonces básicamente por adición lo que estaría agregando sería toda esta parte de aquí. Yo ya sé que pertenece a la 0 y por adición le agrego todo el resto de las potencias. Por eso digo que si está en A la 0 está en la unión de todas las potencias desde 0 hasta infinito, que serían todas estas de acá, y esto por definición de cerradura de Kleene, por definición de la cerradura de Kleene es A asterisco. Entonces de esa manera partimos de que W pertenece a asterisco a la 0 y llegamos a que W está en asterisco. Luego P de 0 es verdadera, que es lo que quería probar. Y en el caso inductivo, o en el paso inductivo, lo que tenemos que probar es que pruebo que A asterisco, o vamos a decir en general como hacemos siempre, pruebo que, primero vamos a poner el caso general y luego lo adaptamos a este. En el paso inductivo tenemos que probar que para todo n mayor o igual a 0, P de n implica P de n más 1, es decir, si n es un natural o 0, entonces lo que tenemos que probar es que si A asterisco a la n es un subconjunto de A asterisco, entonces A asterisco a la n más 1 también es un subconjunto de A asterisco, ¿sí? Que sería en nuestra proposición reemplazar K por n y por n más 1. Bueno, entonces decimos para todo W que pertenece a asterisco a la n más 1. Entonces esto equivale a decir que existe un W1 y existe un W2 tal que, perdón, me olvidé de poner los conjuntos a los que pertenecían, existe un W1 que pertenece a asterisco a la n y existe un W2 que pertenece a asterisco a la 1, tal que W se puede escribir como W1, W2, es decir, por la definición de potencia, si W es una palabra de un conjunto a la n más 1, lo puedo pensar como la concatenación de dos palabras, uno que pertenece al conjunto a la n y otro que pertenece al conjunto a la 1. Entonces esto equivale a decir que W1 pertenece a asterisco a la n más 1 y W2 pertenece a asterisco a la 1, que es a asterisco. Pero ahora vamos a utilizar, perdón, asterisco a la n más 1 no, asterisco a la n, pues esta ya la descompuse, sí, es a la n más 1 lo descompongo en asterisco a la n y asterisco a la 1, entonces esta que está a la n, que sería W1, se le puede aplicar la hipótesis inductiva. Entonces, esto equivale a decir que W1 pertenece, perdón, equivale no porque usamos la hipótesis inductiva, sino que esto implica que W1 pertenece a asterisco y W2 pertenece a asterisco. Entonces, esto equivale a decir que existe, o sea, si W1 está en asterisco, está en una de las potencias de A, por ejemplo, A a la J, y si W2 está en asterisco, está en otra potencia de A, por ejemplo, A a la T. Entonces, quiere decir que existe J mayor o igual a 0 y existe T mayor o igual a 0. No, vamos a escribirlo en un nuevo renglón. Entonces, esto último equivale a decir que existe un J mayor o igual a 0 y existe un T mayor o igual a 0, tal que W1 pertenece a la J y W2 pertenece a la T, y entonces ahora por definición de potencia
quiere decir que W1, W2 pertenece a la J más T, pero como ambos son mayores o iguales a 0, J más T va a ser un número mayor o igual a 0. Entonces esto equivale a decir que como W1, W2 era lo que definimos como W, que W pertenece a la J más T con J más T mayor o igual a 0, y esto por adición equivale a decir que, W pertenece a la unión desde P igual 0 hasta infinito de las potencias de A, particularmente cuando P vale J más T, que estamos seguros que va a estar en esta unión, pues J más T es un número mayor o igual a 0. ¿Sí? Esto que hice acá es lo mismo que había hecho acá, cuando pasé de una potencia en concreta a la unión de todas las potencias, lo único que aquí esa potencia concreta en lugar de ser 0 es J más T. Y esto equivale a decir que W pertenece a asterisco, que es lo que yo quería probar. Entonces de esa manera probamos el paso inductivo. Entonces ahora volvemos a la demostración principal y utilizando simplemente por el cálculo auxiliar, como W está en A asterisco a la K y probamos que A asterisco a la K siempre es un subconjunto de A asterisco, podemos decir que W pertenece a A asterisco, que es lo que yo quería probar. Entonces partimos de A asterisco asterisco y llegamos a A asterisco, ¿sí? Que era lo que queríamos probar en esta primera parte. Bueno, y como les decía, ahora vamos a ver que en realidad la parte 2 comparada con esta es relativamente sencilla, entonces ahora nos faltaría probar la vuelta, que A asterisco es un subconjunto de A asterisco asterisco, entonces decimos, para todo W que pertenece a asterisco, partimos de aquí. Pero esto por definición de potencia es equivalente a decir que W pertenece a asterisco a la 1, pues un conjunto siempre coincide con su primer potencia. Y aquí podemos decir por adición que W pertenece a la unión desde J igual 0 hasta infinito de todas las potencias de A asterisco, ¿sí? A la J, es decir, particularmente esto se produce en el caso en el que J es igual a 1, ¿sí? Es esta misma técnica que usé acá, cuando pasé de A0 a toda la unión, cuando pasé de A a la J más T a toda la unión. Aquí particularmente, como estamos seguros que está en la potencia 1, va a estar en A asterisco a la 0, unión en A asterisco a la 1, unión A asterisco a la 2, etcétera, pues sabemos que está como mínimo en este, así que por adición va a estar en toda la unión. Y si está en toda esta unión, esto equivale a decir, esta última parte, que W pertenece a asterisco, y como es la unión de las infinitas potencias de A asterisco, está en A asterisco por la definición de la cerradura de Klein. Entonces de esa manera hemos probado la vuelta, el caso 2. Entonces de esa manera probamos que la cerradura de Klein de un conjunto es igual a la cerradura de Klein de ese conjunto, es decir, que hacer la cerradura de Klein una segunda vez no agrega nada sobre lo realizado con la primera. Bueno, continuemos ahora con el punto C, y luego les van a quedar el resto de ustedes para tareas, pero con lo que vimos en este ejemplo del 5B y lo que voy a hacer en el C, les debería sobrar para resolver todo el resto. Es más, lo que hice recién en el paso inductivo del cálculo auxiliar es básicamente lo que había que hacer para probar el punto A, ¿sí? El punto A no requiere una inducción porque no es una potencia de una potencia, pero la parte de asterisco asterisco es la que me había quedado por aquí con J y con T. Con algo muy parecido a eso uno prueba esta parte. Va, uno de los caminos, luego la vuelta es más fácil. Bueno, pasemos al punto C. En el punto C hay que probar toda esa igualdad. Entonces, si los hacemos de 2 a 2, por ejemplo, A más con A asterisco, A más con A asterisco A más con A más A asterisco, etcétera, quedan un montón de combinaciones y encima van a ser todas ida y vuelta. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la siguiente técnica de la cadena que ya habíamos visto cuando teníamos que probar muchas equivalencias. Entonces,
para hacer el 5C equivale a probar lo siguiente. Primero, es decir, la hacemos en una serie de subdemostraciones. La primera sería probamos que el primero es subconjunto del segundo, es un subconjunto de A concatenado con A asterisco. Luego en la segunda probamos que A concatenado con A asterisco, es decir, el segundo es subconjunto del tercero, es un subconjunto de A asterisco A. En la tercera demostración vamos a probar que A asterisco A es un subconjunto de A más A asterisco. Y luego vamos a probar que A más A asterisco es un subconjunto de A asterisco A más. Y por último, vamos a probar que A asterisco A más, que el último es un subconjunto del primero para cerrar la cadena, es un subconjunto de A más. Esto era lo mismo que hacíamos cuando teníamos que probar varias equivalencias. Entonces en realidad vamos a tener que hacer 5 demostraciones. Bueno, comencemos con la primera. Entonces en la primera tenemos que probar que A más es un subconjunto de A concatenado con A asterisco. Lo bueno es que como es subconjunto solamente tenemos que ir en un sentido. Entonces partimos de, para todo W que pertenece a A más. Entonces si W pertenece a más, esto quiere decir por la definición de la cerradura positiva, es parecida a la cerradura de Klein, pero ahora la potencia va a ser forzosamente natural, entonces decir que pertenece a la unión desde igual 1 hasta infinito. Perdón, me comí la W. Esto quiere decir que W pertenece a la unión desde igual 1 en lugar de 0 hasta infinito de A a la I. Entonces esto quiere decir que esto está en A a la 1, unión A a la 2, unión A a la 3, etc. Para que algo esté en toda esta unión tiene que estar en alguna de las potencias. Supongamos en A a la 3 o en A a la J, que estaría por aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle T para que no se confunda con la Y. Entonces esto equivale a decir que existe un T que pertenece en este caso a los naturales, es decir, mayor o igual a 0, tal que W pertenece a la T. Es decir, que está en una de las potencias, una cualquiera, la potencia T, que no sabemos cuál es. Lo que estoy viendo es que mi T se confunde con el símbolo más de cerradura positiva, así que le voy a cambiar la letra, vamos a poner A a la P. Entonces vamos a decir que existe un P que pertenece a los naturales, tal que W pertenece a la P. Sí, pues mi T se parece mucho al símbolo de suma. Entonces, sabemos que W pertenece a la P. Entonces ahora lo que podemos decir es que por definición de potencia, podemos decir que existe un W1 que pertenece a la P, me comí la A. Es decir, podemos pensar la potencia A a la P como A a la P menos 1 concatenada con A. Entonces W1 que pertenece a la P menos 1 y existe un W2 que pertenece a A, tal que W es la concatenación de esas dos palabras. ¿Sí? Es decir, si teníamos una palabra de este estilo que pertenecía a A a la P, decimos esta pertenece a la P menos 1 y esta última pertenece a A. Entonces esto quiere decir que W1 pertenece a la P menos 1 y W2 pertenece a A. Pero, entonces ahora, como yo ahora lo tengo que escribir como la concatenación de dos... perdón, disculpen una cosa, que como tenemos que llegar a asterisco, en realidad la descomposición esta la tengo que hacer al revés. En lugar de poner P-1 y P, tengo que poner A a la 1 y A a la P-1, o sea que la primera pertenece a A y la segunda pertenece a la P-1. ¿Sí? Porque tengo que llegar a asterisco. Entonces, A ya es el A a la 1 que necesitamos aquí.
Y ahora lo que tenemos es lo siguiente. Como dijimos que P pertenece a los naturales, esto implica que P menos 1 es mayor o igual a 0. ¿Sí? O sea que va a ser 0 o natural, con lo cual luego podemos decir que W2 que pertenece a la P menos 1 implica por adición que W2 va a pertenecer a la unión desde K igual 0 hasta infinito de todas las potencias de A, particularmente cuando K vale P menos 1. Pero estamos seguros que va a estar en una de estas porque P menos 1 es como mínimo 0. Y si W2 pertenece a eso, esto equivale a decir, por definición de la cerradura, que W2 pertenece a asterisco, ¿sí? Entonces, esto vamos a ponerle cálculo auxiliar. Y entonces ahora podemos decir que por cálculo auxiliar, W1 pertenece a y W2 pertenece a asterisco. Entonces, esto último equivale a decir que W1, W2, por definición de concatenación, pertenece a A concatenado con A asterisco. Esto sería por definición de concatenación. Y como W1 y W2 es lo que habíamos llamado W, entonces esto equivale a decir que W pertenece a concatenado con A asterisco, que es lo que quería probar en este primer caso. Entonces, por lo tanto podemos concluir que A más es un subconjunto de A concatenado con A asterisco, que es lo que quería probar en esta primer subdemostración. Bueno, vamos a la segunda. En la segunda tenemos que probar que A concatenado con A asterisco es un subconjunto de A asterisco concatenado con A. Entonces, veamos. Para todo W, W, para todo W, W que pertenece a A concatenado con A asterisco. Entonces, esto equivale a decir, por la definición de concatenación, que existe un W1 que pertenece a A y existe un W2 que pertenece a asterisco, tal que W se puede escribir como la concatenación de esas dos. Entonces, básicamente lo que tenemos es que W1 pertenece a A y W2 pertenece a asterisco. Pero ahora lo que podemos decir es que eh, por definición de la cerradura de Klein, podemos deducir que W1 pertenece a y existe una cierta potencia P tal que W2 pertenece a la P, ¿sí? Pues es lo que venimos usando desde antes, que si algo está en una cerradura tiene que estar en al menos una de las potencias. Perdón, y aquí lo que me olvidé de poner es que P tiene que ser mayor o igual a 0 porque es la cerradura positiva. Entonces existe un P mayor o igual a 0 tal que W2 pertenece a la P. Entonces esto implica que W1, W2, entonces esto equivale a decir que W1, W2 pertenece a A concatenado con A a la P pertenece a la P más 1. ¿Sí? Y esta es nuestra cadena W original. Entonces ahora vamos a decir lo siguiente. Entonces, W1 era una palabra de A y W2 es una palabra de A a la P. Entonces ahora, como W1, W2 pertenece a la P más 1, ojo que esto no quiere decir que W1 pertenezca a P y W2 pertenezca a la 1, pues en realidad no es precisamente el caso, sino que es al revés. Pero sí lo que podemos decir es que existen otras palabras, existe una palabra, esto lo voy a escribir en el renglón que sigue. A ver, para que se entienda bien la idea, hasta este momento lo que estuve diciendo es que si esta es nuestra palabra,
estaba diciendo que esta es W1 y todo esto era W2, que es la que pertenece a la P. Pero esta misma palabra uno lo puede pensar como una palabra de A a la P, es decir, esta sería de A a la P y esta sería de A, y la podemos pensar como una palabra de A a la P concatenada con una de A que me da el mismo resultado, pero concatenándolos en el orden distinto. Entonces aquí lo que podemos decir es que va a existir un W3, va a existir un W3 que pertenece a la P y va a existir un W4 que pertenece a tal que W1 concatenado con W2 es lo mismo que W3 concatenado con W4. Esto es básicamente lo que estamos aplicando es la propiedad asociativa, es decir, cambiamos los paréntesis de este lugar a este lugar. Entonces, esto sería por propiedad asociativa de la concatenación. Y entonces ahora, esto implica que W3 pertenece a la P y W4 pertenece a, pero si W3 está en A la P, por adición, como hacemos siempre, entonces W3 pertenece a la unión desde K igual 0 hasta infinito de A a la K cuando K vale P, y W4 pertenece a, y esto equivale a decir por la definición de la cerradura que W3 pertenece a asterisco y W4 pertenece a, y esto equivale a decir que W, que es W3, W4, pues es otra manera distinta de escribir W1, W2, que era W. Entonces W pertenece a asterisco concatenado con A por definición de la concatenación, y esto es lo que yo quería probar. ¿Sí? Entonces, que A asterisco es un subconjunto de asterisco A. Entonces, por lo tanto, A concatenado con A asterisco es un subconjunto de A asterisco concatenado con A. Bueno, continuemos. Vamos por la demostración 3. Yo voy a tener que ir borrando esta primera que habíamos hecho. Entonces ahora vamos a borrar todo esto. Entonces ahora proseguimos. En la demostración 3 tenemos que probar que A asterisco A es un subconjunto de A más A asterisco. Entonces, para todo W, W es una palabra de A asterisco A. Entonces, esto equivale a decir que existe una W1 que pertenece a A asterisco y existe una W2 que pertenece a, tal que W se puede escribir como la concatenación de W1 y W2, esto por definición de concatenación. Pero ahora, esto a su vez equivale a decir, por la definición de la cerradura de Kleene, que existe un P mayor o igual a 0, tal que W1 pertenece a la P y W2 pertenece a A. Entonces ahora pueden ocurrir básicamente dos cosas, que es que P sea 0 o P sea mayor a 0. Entonces a partir de aquí se abren dos caminos. Si P es igual a 0, entonces lo que ocurre es que W1 pertenece a la 0 y W2 pertenece a A. Pero si W1 pertenece a la 0, entonces esto equivale a decir que W es lambda concatenado con W2, pero como lambda es el elemento neutro para la concatenación, esto se puede escribir como W2 concatenado con lambda. Y como W2 pertenece a lambda, esto implica por adición que W2 pertenece a la unión desde t igual 1, pues está en la potencia 1,
hasta infinito de a a la t y W1, perdón, y lambda, pertenece a la 0, que es esta parte de aquí. Entonces aquí podemos decir que por la definición de la cerradura positiva tenemos que W2 pertenece a A más, vamos a poner bien, ya vamos a decir todo en uno por la definición de la cerradura positiva y la definición de la cerradura de Klein. W2 pertenece a A más, pues está en una de las potencias de A, y lambda como pertenece a la 0, por adición también, vamos a decir ya directamente aquí por adición las dos, vamos a agregar directamente que lambda pertenece a la unión desde n igual 0 hasta infinito de a a la i, ¿sí? Pues como está en a a la 0 está en la unión de todas las potencias de a, entonces por definición de la cerradura positiva, la definición de la cerradura de Klein, W2 pertenece a más y lambda pertenece a asterisco. Entonces esto equivale a decir que W, que es W1 concatenado con, perdón, W2, que es W2 concatenado con lambda, en este caso en particular, esto pertenece a A más concatenado con A asterisco por la definición de concatenación. Bueno, y si P fuese mayor o igual a 1, sí, pues como P era mayor o igual a 0, podía ser 0 o mayor o igual a 1. Entonces en ese caso, W1 pertenece a la P y W2 pertenece a. Pero podemos decir que por adición, como P es un número mayor o igual a 1, que W1 pertenece a la unión desde t igual 1 hasta infinito de a la t, y como W2, perdón, que me olvidé ponerlo, está en a la 1, también podemos decir que W2 pertenece a la unión, en este caso porque me conviene considerarlo desde j igual 0 hasta infinito, de a a la j, ¿sí? Como este está en a la p, y p es un número positivo, va a estar en la cerradura positiva, y como este es a la 1, va a estar en la cerradura de Klein, y entonces esto equivale a decir, por definición de la cerradura positiva y definición de la cerradura de Klein, que W1 pertenece a más y W2 pertenece a asterisco, y entonces aquí lo que podemos decir es que por la definición de concatenación, W, que es W1 concatenado con W2, porque así lo definimos originalmente, pertenece a más concatenado con asterisco, que es lo que quería probar. Entonces de esa manera probamos el ítem 3. Bueno, continuemos con el 4, ya casi vamos terminando. En el 4 tenemos que probar, pareciera ser como una especie de conmutativa, pero no es exactamente la conmutativa, porque recuerden que la concatenación no es conmutativa, pero cuando son las cerraduras parece como que fuese una conmutativa. En el punto 4 lo que tenemos que probar es que A más concatenado con asterisco es un subconjunto de asterisco concatenado con A más, o sea, en cierto modo lo que tenemos que probar es que cuando están involucradas las cerraduras, valen en cierto modo la conmutativa. Entonces decimos, para todo W que pertenece a A más concatenado con A asterisco. Entonces esto quiere decir que, por la definición de concatenación, que existe un W1 que pertenece a A más y existe un W2 que pertenece a asterisco, tal que W es la concatenación de esas dos palabras. Entonces lo que vamos a decir es que, como la primera palabra pertenece a más, que existe un P mayor o igual a 1, y como la segunda pertenece a asterisco, que existe un K mayor o igual a 0, tal que
W1 pertenece a la P, pues es el que está en la cerradura positiva, y W2 pertenece a la K, pues es la que está en la cerradura de Kleene. Entonces esto equivale a decir que W, que es la concatenación de W1 con W2, pertenece a la P concatenado con A a la K. Esto por definición de concatenación. Esto es por la definición de la cerradura positiva y la cerradura de Kleene. Y esto equivale a decir que W pertenece a la P más K, pero donde P más K es un número mayor o igual a 1, pues como P es como mínimo 1, la suma de ambos va a ser como mínimo natural. Entonces, W que pertenece a la P más K implica por adición que W pertenece a la unión desde T igual 1 hasta infinito, pues P más K es como mínimo 1, de A a la T, y esto por definición de la cerradura positiva quiere decir que W pertenece a más. Entonces, si una palabra está en A más concatenada con asterisco es porque seguro está en A más. Entonces ahora lo que vamos a decir es que como W se puede expresar como W concatenado con lambda, ya que lambda es neutro para la concatenación. Entonces esto podemos decir que esto implica que W pertenece a más concatenado con lambda, pero lambda es a la 0 y aquí podemos decir que por adición, entonces W pertenece a más concatenado con asterisco, pues si está en si lambda está en a la 0, está en a la 0 concatenado con todo el resto de las potencias de A, y esto es lo que, perdón, queríamos llegar a asterisco con A más, así que en realidad escribí el lambda al revés. Voy a hacer este cambio, como queremos llegar a asterisco con A más, esto lo podemos pensar como lambda concatenado con W, o sea que esto sería A a la 0 concatenado con A a la más, pues lambda está en A a la 0 y W está en A a la más, y este lo escribí al revés, este sería por adición A asterisco concatenado con A más, que es lo que queríamos probar. Y para cerrar en el punto 5, vamos a hacer algo parecido, decimos para todo W que pertenece a asterisco concatenado con A más. Entonces esto equivale a decir, por definición de concatenación, que existe un W1 que pertenece a asterisco y existe un W2 que pertenece a más, tal que W es la concatenación de esas dos palabras. Entonces esto equivale a decir que existe un P mayor o igual a 0, pues la primera palabra es de asterisco, y existe un K mayor o igual a 1, ya que la segunda palabra es de A más, tal que W se puede escribir, perdón, tal que W1 pertenece a la P, pues es la que es de asterisco, y W2 pertenece a la K, pues es la que es de A más. Entonces esto equivale a decir que W, que es W1 con W2, pertenece a la concatenación de A a la P con A a la K. Entonces esto implica que W pertenece a la P más K con P más K, que va a ser mayor o igual a 1, pues es la suma de un número mayor o igual a 1 con uno mayor o igual a 0. Y aquí podemos decir por adición que W pertenece a la unión desde n igual 1, pues esto es como mínimo 1, hasta infinito de A a la I, y aquí podemos decir por definición de la cerradura positiva que W pertenece a más, que es lo que yo quería probar. Bueno, entonces a lo largo de estas 5 demostraciones se hace un poco extenso, pero hemos visto todas las técnicas principales que necesitamos para hacer este tipo de ejercicios. Como un último comentario,
consideren para cuando hagan sobre todo el ejercicio D, que cuando uno tiene que probar una cosa como A más, A asterisco, A más igual a A más A asterisco, hay que hacer dos inducciones, una para probar que A asterisco a la K, es decir, en un cálculo auxiliar en un momento se van a cruzar con que tienen que probar que A asterisco a la K es un subconjunto de A más A asterisco, y en la otra que en algún momento que A más a la N para algún valor de N es un subconjunto de A asterisco con elevado a la más, suponiendo que hago la demostración directa de estos dos, no con esta técnica, pero lo que les quería probar es que lo que les quería mostrar es que si ustedes tienen que hacer algo de este estilo, nunca hagan todo en una sola inducción, poner algo así como A asterisco a la N es un subconjunto de A más a la N, pues esta y esta no necesariamente van a ser la misma potencia, entonces por eso hay que hacer dos inducciones distintas para dos parámetros distintos como les mostré aquí.